Este descriptor básicamente lo que nos refiere es que los suelos, al igual que cualquier tipo de material, bajo cierto tipo de solicitaciones, bajo cierto tipo de condiciones, se va a comportar como un material elástico. Es decir, que una vez que se hace la acción sobre él, se recupera su forma, pero que bajo ciertas condiciones también van a presentarse deformaciones superiores y entonces allí vamos a pasar un rango plástico, incluso vamos a llegar hasta el punto de falla o de fatiga de ese material, que es el lugar en el cual, bajo un esfuerzo normal constante, con una velocidad de corte constante, se va a producir ese esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante va a ser una fuerza interna que va a presentarse en el material en respuesta a un esfuerzo cortante que está incidiendo sobre ella y que va a hacer tangencial a la superficie sobre la que actúa. Yo quiero que lo vean acá. Aquí yo tengo un esfuerzo que es normal, tengo mi material y el esfuerzo cortante aquí actúa de forma tangencial a este esfuerzo normal que yo estoy aplicando. Entonces, la resistencia del suelo, este esfuerzo va a determinar información muy importante para cualquier tipo de estructura, como va a ser estabilidad de un talud, capacidad de carga admisible. Yo la puedo deducir también a partir de estas resistencias, empuje de un suelo, por ejemplo, contra un muro de contención. Y hay varias formas en que yo la voy a poder hacer su medición. De forma directa la puedo hacer en laboratorio, con pruebas de corte directo, corte axial, compresión no confinada, consideración isotrópica. O la puedo hacer también in situ, de forma indirecta, mediante la prueba de veleta de corte, ensayos de penetración estándar, penetración con holandés, carga directa, corte directo in situ, presurímetro, dilatómetro, exploración geofísica. No sé si ustedes han tenido oportunidad de hacer alguna de estas pruebas. Igual les pediría por chat o si quieren después por el grupo también me lo comentan para que si es necesario entrar en algún detalle en alguna de estas pruebas lo podamos hacer. Entonces, esta resistencia al esfuerzo cortante es una propiedad mecánica que tiene el material, pero que propiamente yo la puedo obtener o la puedo activar en función de distintos tipos de otras propiedades o otros tipos de acciones. Entonces tenemos, por ejemplo, que si yo quiero ver cuál es la resistencia a la compresión simple que tiene un material, yo puedo hacerlo mediante la prueba de compresión uniaxial o resistencia a compresión simple, la prueba de carga puntual, o lo puedo hacer con un esclerómetro martillo de Schmidt. Y yo quiero determinar cómo es la resistencia de la tracción. Aquí estas resistencias cambian en función de cómo está actuando la fuerza o incide la carga o en qué sentido tengo que resistir el material. La de tracción va a ser por la prueba de tracción directa o indirecta, la velocidad de ondas sónicas, que sería otro tipo de propiedad. Yo lo voy a obtener mediante la velocidad de ondas elásticas de laboratorio, la resistencia para definir los parámetros de cohesión y ángulo de fricción, lo puede ser por la prueba de compresión axial, pero también por corte directo, la deformabilidad, donde yo voy a tener los módulos de deformación elástica estáticos dinámicos, va a ser por prueba de compresión uniaxial o el ensayo de velocidad sónica también. En el caso ya propiamente de las pruebas que yo voy a hacer para determinar entre resistencia y permeabilidad en el laboratorio, en el caso de la resistencia, voy a hacerlo con estas pruebas, con la compresión simple, compresión axial, presión directa o indirecta, y si voy a hacer la deformabilidad mediante compresión simple o velocidad sónica. Aquí están representadas todas estas pruebas. La compresión uniaxial o simple, la carga se mete o se ejerce en una sola dirección, como lo ven ustedes acá. En el ensayo de compresión triaxial tenemos esfuerzo en tres direcciones. Esto se hace con una válvula en la que se produce un ingreso de agua y entonces cierra o se permite la liberación del agua. Y aquí va a tener varias modalidades en la prueba. Tanto si estoy considerando una condición consolidada drenada, una consideración consolidada no drenada o una condición no consolidada ni drenada. Esto en función de cómo esperamos que se comporte un material en terreno y nos definimos situaciones a corto y largo plazo de esta recepción. Tenemos la prueba por compresión diametral o el ensayo brasileño y tenemos el ensayo de fricción también, donde fíjense que la carga ya no es una carga que actúa sobre todo el elemento, sino que actúa puntualmente en un punto, pues se busca la deformación, la deformación en este sentido. En el caso de las rocas, estamos a presentar relaciones lineales y o no lineales entre las fuerzas que se están aplicando a la muestra y las deformaciones que se producen en ella, y eso me da distintos modelos de curvas de tensión por deformación en función del tipo de material, porque por ahí hay rocas que son más frágiles, son más duras, y en función de esto pues también vamos a tener entonces estos comportamientos. Y esto está asociado también a la mineralogía de estas rocas, un estado de meteorización o de conservación que tenga. Las rocas anisótropas, que son la mayoría son anisótropas, pero las propiedades cambian
función del sentido en que yo les diga, de dirección, de aplicación o de la prueba, van a ser complejas de ensayar porque van a tener variación, una alta variación en las resistencias. Entonces vamos a tener que hacer la prueba repetidamente para poder tener parámetros representativos. Y aquí hay otro punto, y eso lo vamos a entrar en detalle cuando estemos viendo cada una de las pruebas, es que no basta con que digo, bueno, fui al terreno, agarré una roca, hice una prueba de compresión simple y bueno, ya está. Yo tuve un valor de 20 megapascales y entonces ya somos de que todo el material que está ahí tiene ese valor. Y esa muestra tal vez corresponde a un material que es representativo de toda la zona, porque es más o menos una geología que no es muy variable, pues pudiese ser representativo, pero si hay una alta variabilidad de materiales, entonces eso no va a ser representativo en absoluto. Por eso necesito yo tomar varias muestras y someter esa muestra a la prueba repetidas veces. Parte de lo que hacemos cuando hacemos estas pruebas de resistencia de los fuerzas cortantes es porque necesitamos determinar estos parámetros, que son el ángulo de fricción y la cohesión, debido a que los modelos de estabilidad que hacemos con software nos piden estos datos como parámetros. Entonces, en la medida que un suelo es más friccionante, más granular, su ángulo de fricción será mayor, pero también en función del tipo de minera que tengan las partículas, la forma de esos granos, qué tan denso y qué tan permeable sea. Esos son factores que influyen en la granulometría. Y la cohesión lo que nos va a definir es el nivel de cementación o adherencia que existe entre las partículas y nos va a ayudar a representar la resistencia cortante producida por esa cementación. Entonces, si estamos hablando de suelos, mientras menor es la granulometría, los suelos tenderán a ser más cohesivos. Mientras mayor es la granulometría, más bien esa cohesión va a ser menor o incluso va a llegar hasta a ser nula. ¿Sí? En las rocas sí vamos a tener cohesión, indistintamente que estamos hablando de que sus granos sean más grandes, porque en las rocas tenemos cementantes, que son los que cumplen justamente esa función de adherencia entre las partículas. O sea, hay varias formas, varias pruebas con las que vamos nosotros a hacer esta estimación de las fuerzas cortantes en el caso de campo, y son la prueba de penetración estándar o el SPT, que seguramente conocen, que seguramente han escuchado hablar alguna vez, la prueba con viruta de corte, la prueba por cono de penetración, y esto es bastante utilizado hoy día, tanto en parámetros característicos como para el diseño de pilotes o CPT, el CPTU, la prueba de presiómetro, el hilatómetro y las perforaciones. Ustedes ven varios distintas tomas muestras que se utilizan también en las pruebas, y cómo se recuperan activos con los sondeos, tanto si son en rocas como también si son en suelo. Estas pruebas, las penetrométricas, que son pruebas que hacemos en terreno, van a consistir en general en que insertamos una sonda en el suelo y vamos a hacer ingreso mediante una masa con un peso específico que va a ir impactando sobre esa tubería en la cual está nuestra sonda, y vamos a medir la resistencia que presenta ese suelo al ingreso de este electrón. Eso va a estar directamente relacionado con la rigidez que presenta el suelo y su resistencia. En el caso de la prueba de penetración estándar, que es la más común, que es la que están viendo aquí a la izquierda, con el SPT, que se coloca un toma muestra y un ley, sacó justamente lo que están viendo en esta fotografía superior a la derecha, y la prueba de penetración por cono o el CPT, que es esta que está acá, en la cual hay una punta cónica que va en el extremo de ingreso, van a ser las dos principales que se emplean en campo. La otra prueba, que es la prueba de veleta, que es esta, la BST, en la que tenemos aquí como unas aspas, como hizo esas alitas en la punta del elemento, va a ser muy eficaz para determinar resistencia al corte no granado, es decir, en suelos saturados, en materiales de granulometría muy fina, particularmente en arcillas blancas. Pero hay dos pruebas que son más especializadas, no serán tan utilizadas porque pues ya tienen un poquito más de complejidad y de costo, que son las pruebas tanto del presurímetro o presiómetro y la del dilatómetro, que son estas que están acá, que esto ya es el presurímetro y el dilatómetro, que también son bastante interesantes por los valores, por los parámetros que me permiten estudiar. La geofísica también yo la puedo emplear como método de tipo indirecto para la exploración del suelo, sobre todo si es que yo quiero hacer la calibración de un perfil del terreno. O sea, cuando me dicen que a veces geofísica directamente para hacer un perfil del terreno, y este perfil lo tomo como teórico, debido a que hay varios materiales diferentes que pueden tener rasgos de velocidades similares. Entonces siempre es conveniente que esa geofísica la amarremos o la ajustemos con alguna prueba de exploración directa en la cual podamos recuperar testigos, y entonces comprobemos si los niveles que estamos interpretando en la geofísica corresponden a lo que realmente hay en terreno. Entonces, este SPT es un método indirecto que es bastante popular porque es una prueba económica y porque tiene muchas aplicaciones, tanto para inferir y correlacionar parámetros derivados de los resultados,
como por lo que directamente yo obtengo y que puedo obtener muestras también. Cerca del 85 al 90% de las cimentaciones convencionales se hacen usando resultados de esta prueba, en la cual ustedes pueden ver aquí la fotografía del superior, un tipo, tenemos la masa, esta masa que tiene un peso de 2.5 kilogramos y que se eleva hasta una altura de aproximadamente 76 centímetros y que se deja caer de forma constante y que vamos entonces contando el número de golpes para que ingrese un tramo definido de tubería. Entonces vamos contando cuántos golpes hacían falta para alcanzar ese ingreso. Y llegado a cierto momento, pues se alcanza lo que se denomina un rechazo, en el que ya no ingresa, ya superado una cantidad de golpes, ya no ingresa en tubería, o ustedes ven que rebota la masa y la tubería simplemente pues ya no avanza más. Hay que tener cuidado con esta prueba y lo hacemos en sitios muy gravosos porque pudiese obtener lo que se denomina un falso rechazo, que es que sin importar la cantidad de golpes que yo dé, pues mi elemento, mi tubería no ingresa, pero no porque el material, porque el suelo esté muy compacto, sea muy denso, sea muy rígido, sino porque hay una partícula que es muy dura, pues simplemente no la puede atravesar. Entonces, en este ensayo, vamos a nosotros medir la resistencia a la penetración del suelo con ese pistón que se está hincando en el suelo mediante esos golpes que yo voy señalando. Y como les digo, te pueden colocar un toma muestra que les permite recuperar en esos tramos parte de ese perfil del suelo. Y esas muestras también les pueden hacer pruebas de clasificación, de granometría, de límites, por lo cual es un equipo que no solamente me mide resistencia y otros parámetros que obtengo, sino que también puedo yo hacer interpretación y descripción del suelo directamente de muestra. La prueba de veleta de campo o el VENTES, ustedes ven aquí a la derecha esa veleta y que hay distintos tipos también de veleta, o también tiene el nombre de molimétrica, de corte de sondeo o exisómetro. Vamos a entrar en el terreno, este molinete que tiene estas apitas, y una vez que lo integramos vamos a hacerle giros, aplicando progresivamente un par de rotación, hasta que alcanzamos la fuerza necesaria para que ese suelo se rompa. Una vez que el suelo se rompa, porque estamos girando, nosotros vamos a tener pues los parámetros que nos van a permitir determinar la resistencia cortante, lo que es cortante, un suelo no drenado, como la sensibilidad también de ese suelo. Tenemos ya pruebas en laboratorio, la prueba de corte directo. Es un método directo cuyo objetivo es medir la resistencia del esfuerzo cortante en suelos granulares. Le vamos a colocar la muestra de suelo dentro de una caja partida, que es esta que está acá, en tema partida porque hay una parte en la parte superior se va a mover, mientras la superior es fija. Entonces le aplicamos una carga sobre uno de sus planos. Entonces vamos a ver con qué fuerza el suelo falla al aplicar este esfuerzo vertical y ese esfuerzo horizontal. Y eso va a representar ese punto o ese esfuerzo de táctica. Y tenemos la prueba de compresión triaxial, que esta te lo mencioné hace un rato, los tres tipos de condiciones que se pueden ensayar en ella. Es un método también directo con que vamos a determinar las características de fuerza de formación y la resistencia al esfuerzo cortante. En esa prueba vamos a determinar magnitudes de la fricción interna o la cohesión del suelo, que son los que establecen la resistencia al corte. Ustedes ven aquí el equipo que empleamos, para esto se siente una membrana, porque esto se pasa agua, en la muestra. Entonces tenemos la prueba no consolidada, no drenada, en la cual vamos a hacer una válvula de drenaje, en la que está acá. Esta va a estar cerrada, no va a ingresar agua en todas las fases necesarias. Y antes de que esa muestra se llegue a consolidar por la acción de la carga. En el consolidado no drenado, ahí vamos a realizar la prueba. Una vez que la muestra se consolidó, y vamos a hablar de consolidación más adelante, se abre la válvula de drenaje y bajo una presión de cámara constante se hace la prueba. Esta es la presión que manómetro porque vamos midiendo la presión. Y tenemos la prueba consolidada drenada. Y vamos a abrir la válvula de drenaje para que el agua que transita pueda salir, aplicado la presión de la cámara sobre la muestra. Controlamos la consolidación que se va produciendo en esa muestra. Y una vez que se alcanzó esa consolidación, la válvula de drenaje la mantenemos abierta y aplicamos lo que denominan el esfuerzo desviador y vamos a obtener ese valor de resistencia. Cuando se aplica esta prueba en rocas, que es una modalidad diferente del ensayo, vamos a aplicar presiones laterales, muestras cilíndricas, aquí yo voy a tener núcleos de la roca,